Crónica de una muerte anunciada. Tabla de contenido. Tenemos la localización, anécdota, temas y tesis, narrador, estructura, determinación de la estructura del contenido que lleva a personajes, B espacio, C tiempo, figuras retóricas y conclusiones. Localización. El género es narrativo. El subgénero, pues, toma elementos del realismo mágico y del relato policial. Formas literarias, lleva hipérboles, símil, metáforas. El autor es Gabriel García Márquez y la obra es una novela corta. Seguimos. El periodo. La novela fue publicada en los años 80. La actividad literaria en los primeros 80 fue ante todo un descubrimiento de sí mismos de los propios escritores que a partir de la libertad creativa experimentaron con el lenguaje como hacía décadas que no sucedía. El movimiento. Esta obra se ubica, como ya habíamos dicho, dentro del realismo mágico. Fue publicada en 1981 y lo que inspiró esta novela fue algo que en realidad pasó en Colombia hace ya varios años y García Márquez lo tomó y lo convirtió en literatura. Su inspiración vino del verdadero Bayardo San Román y su matrimonio trágico. En la anécdota platicaré un poco de lo que es la historia, la novela, con spoilers y todo, como dijo el maestro. Entonces empecemos. Santiago Nazar es un joven de 21 años, hijo del árabe Irabi Mazar y de Plácida Linero. Tras una noche de fiesta que se había prolongado hasta pasadas las 12 para festejar el matrimonio de Ángela Vicario, Santiago Nazar fue al puerto a recibir al obispo, que luego pasó por el río sin detenerse, bendiciendo desde el barco a quienes habían ido a esperarlo. A las 7:05 de la mañana, los gemelos Pedro y Plácido Vicario, hermanos de la novia, ya le habían degollado como un cerdo. Así termina el primer capítulo de la novela. El propio Santiago Nazar se levanta esa mañana despreocupado, ajeno por completo a la muerte que le aguardaba. La fatalidad domina todo el relato. El crimen es tan público que se hace inevitable. Ángela Vicario, a quien hasta entonces no se le había conocido ningún novio y había crecido con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro, fue obligada por su padre y hermanos a casarse con Bayardo San Román, un hombre llegado a la ciudad el año anterior y al que ella apenas se había visto. Por la madrugada, apenas terminados los festejos de la boda, Bayardo devuelve a Ángela Vicario a la familia porque descubre que la novia no es virgen. Obligada a confesar, Ángela da el nombre de Santiago Nazar porque no pensó que sus hermanos se atrevieran contra él. Pero la honra debe lavarse con sangre de acuerdo a los gemelos, y los gemelos de inmediato toman sus cuchillos y comienzan la persecución de Santiago, con quien habían estado bebiendo hasta poco antes. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago, de inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo y no lo consiguieron. Básicamente lo que ellos querían era pues, no matar a... Pues no, en realidad no querían matarlo y hicieron todo lo posible para que todo el mundo sepa así como que iban a matar a Santiago para que lo evitaran, le avisaran y pudiera huir y cosas así. En este caso, pues era una muerte inevitable, entonces sigamos con lo que dice. Santiago, que siempre entraba y salía de su casa por la puerta trasera, lo hizo ese día por la principal, donde los gemelos, que sabían como todo el mundo que nunca la usaba, le estaban esperando para que todos les vieran. La puerta seguía todavía abierta cuando Santiago, avisado desde un balcón de que los gemelos se acercaban para matarle, buscó refugio en la casa. Pero en el último momento, creyendo que ya había entrado, cerraron la puerta desde adentro y a los vicarios no les quedó nada más remedio que matarlo. Para terminar, a Santiago solo le quedaron fuerzas para arrastrarse con las tripas fuera hasta la cocina de su casa y morir. Muchas cosas quedan sin aclarar, entre ellas si es verdad que había sido Santiago quien deshonró a Ángela, cosa que ella siempre afirmó, pero no estaba completamente convencida. Desde el momento en que Bayardo la devuelve, Ángela se había casado con él sin estar enamorada. Sintió que estaba en su vida para siempre. Mucho tiempo después vio a Bayardo en un hotel de Riohacha y sin poder resistir le escribió una carta, en la cual le contaba que le había visto salir del hotel y que le habría gustado que él la volteara bien. A pesar de que no obtiene respuesta, le sigue escribiendo. Primero le escribe una carta al mes y eventualmente se convierte a una carta por semana. Sin respuesta y le escribe estas cartas durante media vida. Finalmente, Bayardo regresó junto a ella. Llevaba la maleta de la ropa para quedarse y otra maleta igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por sus fechas en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. Eso es la anécdota. Gracias. Dentro de la obra Crónicas de una muerte anunciada,
podemos encontrar una crítica hacia los conceptos de virginidad y honor, las implicaciones que sostenían, las obligaciones a las que estaban sujetas las personas de la época y cómo el darles una importancia extrema podría causar tragedias. También encontramos una crítica hacia las autoridades, que en este caso son la Iglesia y el gobierno, y cómo éstas no actúan o actúan de manera equivocada cuando ocurren tragedias. Asimismo, encontramos un tema recurrente dentro de la obra que es el clasismo, puesto que la manera en la que perciben el mundo los personajes está definida por su estatus social y cómo interactúan entre ellos. Hay diferencias dependiendo cuál es su nivel económico. Por último, podemos encontrar el machismo, que es sumamente recurrente durante la historia y que de cierta manera es causante de la mayoría, si no de todos los problemas de nuestros protagonistas. La tesis de la obra es la pregunta: ¿es acaso el destino inevitable? ¿Acaso Santiago Nazar estaba destinado a morir ese día? ¿Pudo alguien evitarlo? ¿O acaso nuestro destino está escrito en piedra y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo? La estructura del libro cuenta con 5 capítulos. El primero que habla sobre el despliegue, el segundo que habla sobre Bayardo. En el tercero podemos ver detalles previos al asesinato y en el cuarto vemos consecuencias sobre la relación de Bayardo y Ángela. Y en el quinto podemos ver la persecución y la muerte de Santiago Nazar. En esta crónica se guía en lo periodístico y esto sirve para adoptar una verosimilitud de los hechos narrados. Los capítulos no van en un orden cronológico y es un rasgo fundamental que le ayuda a que la novela se vea renovada y no se vea más de los 60. Es una estructura cíclica, pues la obra comienza y acaba con sendas referencias al momento de la muerte de Santiago Nazar. El formato de la crónica y la narración es fragmentada de los hechos y el orden ayuda al lector a entender mejor. Y es una técnica muy común en una novela policíaca que comparte bastantes similitudes con la crónica. La novela transcurre en un pequeño pueblo costero llamado Río Hacha, en Colombia, por lo tanto los lugares son amplios. El acontecimiento más importante de toda la obra, el asesinato de Santiago Nazar, también se desarrolla en un lugar amplio, ya que ocurre en la plaza del pueblo. Tiene lugar en la época en que la sociedad era pura y machista. Los sucesos como formas antiguas de condiciones de vida en que las tradiciones de hoy en día ya son consideradas como inaceptables. Se desarrolla en un ambiente rural, por eso decimos que tiene un ambiente de calma, caracterizado de pueblos en que no existe gran desarrollo. Además, hay un ambiente de familiaridad entre sus ciudadanos porque todos se conocen. Sin embargo, esta calma se turba por el crimen y se crea en un ambiente de nerviosismo. Tiempo externo. En ningún momento de la obra se nombra la fecha en que sucedieron los acontecimientos. Por eso no se puede predecir. Fue desarrollada en una época machista y donde el honor de la mujer era defendido por sus familiares. Además, abundaban las clases sociales y los matrimonios de conveniencia. Por eso, lo que deducimos es que no es una época moderna. Los hechos también nos desvelan que no hay grandes avances. Tiempo interno. No existe una relación cronológica continua y hay saltos en el tiempo durante toda la novela. Es más, la novela comienza con el asesinato de Santiago Nazar y acaba con la misma escena. Sin embargo, en los hechos narrados transcurren incluso varios años entre ellos, pero la escena del asesinato solo es una noche. Figuras retóricas que se encuentran en esta obra es la hipérbole, que consiste en la exageración de las cantidades, y un ejemplo es: fue destacado como un cerdo. El polisíndeton, que consiste en disminuir el ritmo para enfatizar las palabras expuestas. Un ejemplo es: sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista. Otro ejemplo es símil, que consiste en establecer una relación de semejanza o comparación. Un ejemplo es: tocaba la guitarra como un profesional. Y la metáfora, que traslada el significado de un concepto figurado a uno real mediante una analogía. Y un ejemplo es: una madre de hierro. Gallardo Sarromán es un hombre rico.
que de familia muy notable en el país. Es guapo, viril, bien formado, deportista, conservador, buen bebedor y es una persona que siempre consigue lo que quiere. Ángela Vicario es la más bella de las hermanas Vicario. No es capaz de negarse a la boda con alguien que no ama y es una mujer que de modo masoquista es capaz de sentir y amar de forma desequilibrada. Los hermanos Vicario se les caracteriza por su brutalidad e irracionalidad. Beben de una forma excesiva y repiten obsesivamente su deber de matar a Santiago Nazar para limpiar su honor. Santiago Nazar es de origen árabe, hijo único y huérfano de padre. Se le caracteriza por estar preocupado por su imagen personal, por aparentar nobleza y dignidad, por su afición a la cetrería y sus armas.